Es un privilegio poder reunirnos, poder abrir la palabra de Dios. Y hoy, la voluntad del Señor, vamos a, a estar un poco activos, ¿cierto? Dinámicos, buscando las citas, porque, hermanos, el tiempo, digamos que está justo para poder avanzar en esta mañana y quisiera hacerlo. Estamos hablando de un personaje. ¿Cuál es? ¿Cuál? Juan el Bautista, ¿cierto? Hemos hablado ya de él, hemos visto en cuanto a su familia, ¿cierto? Como su personalidad, cómo era él, que era profetizado, algunas de sus labores, hablábamos de Juan como profeta, la última vez, em, que era anunciado, que era uno que venía de una familia piadosa, sus padres Zacarías y Elizabeth, primo, creo yo, primo, pero como mínimo pariente del Señor Jesucristo, porque Elizabeth y María tenían un parentesco. Eh, ¿Qué más podemos decir de él? Bueno, hay mucho para hablar de este personaje maravilloso, pero hoy vamos a hablar un poquito en cuanto a su audiencia y, bueno, a quién iba dirigido Juan y cuál era su mensaje o su ministerio, que era lo que el Señor le había encomendado hacer a este hombre, ¿no? Entonces, en cuanto a su audiencia, inicialmente él estaba dirigido para la nación de Israel. Ahí vamos a Lucas rápidamente, capítulo uno, versículo 80, ya lo hemos leído varias veces, pero dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. ¿A quién? A Israel. Entonces ahí podemos deducir que su audiencia entonces era el pueblo de Israel. Pero versículo 16 y 17, regresamos un poco, también lo nombra, eh, dice, y hará que muchos de los hijos de qué? De Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Ahí volvemos a ver algo en cuanto a su audiencia, pero el versículo 17 empieza a mostrar algo de su ministerio, dice, y e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Para qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y esa palabra preparar, pues nos la vamos a encontrar como en varias ocasiones, la voy a poner por acá. Preparar, ahorita vamos a ver más o menos eh, a qué se refiere en este caso, ¿no? Y básicamente ese preparar que Juan estaba haciendo era sensibilizar, ¿cierto? Como anunciar y sensibilizar los corazones, el pueblo judío que venía con algo arraigado desde la antigüedad en cuanto a algunas prácticas, algunos pensamientos, y Juan venía para eso, para preparar el corazón, para sensibilizar, para anunciar a uno que venía después de él. Ese era el mensaje o al menos la tarea. El mensaje lo vamos a ver en un momento. Bueno, otra parte del ministerio de Juan, Mateo capítulo 3, vamos a leer rápidamente del 1 al 6. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama, ¿dónde? Ya vimos algo de eso la vez pasada. Preparad, preparad, ¿qué? El camino del Señor. Enderezad sus sendas. Ya vimos esto y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestres. Y salía a Jerusalén y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, muy importante. Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. También algo que es interesante y vamos a revisar algo de eso. Encontramos en Marcos 1 del 2 al 6 el mismo relato en Lucas, donde estamos leyendo, pero en el capítulo 3 del 1 al 6 vamos a leer ese. Lucas capítulo 3 del 1 al 6. Em, bueno,
del versículo 3, lo otro ya lo vimos en cuanto a las regiones y aquellos hombres, pero el versículo 3 dice, Lucas 3:3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, voz que clama en el desierto, preparad, preparad, preparad. Es una palabra clave, el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Versículo 5, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Bueno, ahí podemos pensar en esa figura de allanar algo que está áspero, ¿cierto? Los que trabajan construcción saben algo de eso, ¿cierto? De la llana. Habla de eso, allanar algo que está rústico, que tiene ciertas puntas ahí que le pueden dañar el vestido a la señora, ¿cierto? Y después utilizan el revoque y después la llana para que eso quede como fino, ¿cierto? O como decimos nosotros, lisito, agradable, que usted, cuando alguien hace esa labor, usted pasa la mano y no hay nada ahí que hiera la mano, ¿cierto? Porque es algo fino. Eso también tiene que ver con esa preparación, preparar los corazones. Y sin duda ahí está hablando, poniendo como figura una calzada, las vías que hacían los romanos, que algunas están todavía activas, que funcionan, tiene que ver con eso, rellenar, allanar, bajar lo que sobra para hacer una calzada. Y es más o menos eso, preparar. El Señor Jesucristo iba a pasar por aquellas vías. Aquellos corazones iban a estar sensibilizados. Se iba a anunciar a uno. Y esa era la labor de Juan. Allanar, preparar, sensibilizar los corazones. Pero vemos que las personas venían a él para hacer ¿qué? Bautizados. Juan el Bautista estaba cumpliendo su función de bautizar personas. Bueno, Mateo 3, 5 al 6 decía que salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Qué hacían? Salían a él. Es muy interesante, hermanos, porque la idea aquí no es que él iba buscando las personas, claro que sí iba buscando las personas, pero las personas aquí salían a él por las regiones contiguas al río Jordán, en el desierto, y las personas salían a buscarle a él. Un personaje raro, ¿no? Ya vimos, comía langostas y miel silvestre, como un poco desagradable. Era desagradable. Si yo traigo un plato de langostas acá, bueno, la langosta esa del mar seguramente que se la comerían, pero los grillos esos a los que se refiere aquí la palabra insectos, no creo que era agradable. Un tipo raro, tipo desagradable si pensamos en la vestimenta también, ahí en el desierto con una ropa de cuero de camello y no quiero pensar la incomodidad que él sufría, ni quiero pensar a qué olía tampoco, porque no dice la Biblia, pero no lo quiero pensar. Y era un tipo desagradable, pienso yo. Ahora, si pensamos en su mensaje, hermanos, que vamos a ver un poco de eso, pero lo interesante es que aún así la gente venía a él. Había algo que ellos venían a mirar. Bueno, Nicodemo vino tal vez a Jesús de noche por curiosidad. ¿Quién era ese maestro que estaba haciendo esas señales? Pero vino. Pero aquí vemos que eran multitudes que venían a Juan el Bautista y es algo como muy llamativo, ¿cierto? Pero quiero pensar en su mensaje y aún quiero pensar en el estilo de Juan el Bautista. Pero las personas venían a él. Y ahí en Lucas, nos vamos a centrar en Lucas la mayoría del tiempo, capítulo 3, ya vimos que él estaba predicando, que estaba bautizando a los que venían arrepentidos. Pero quiero pensar en el versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras,
¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Las personas venían ¿a quién? A él. Leímos eso en Mateo. ¿Y cómo lo recibía Juan? La palabra la gente ahí es multitudes, pero en otros pasajes vemos que también venían fariseos, ¿cierto? Venían personas, publicanos de todo tipo, venían a él. Y podemos pensar en diferentes clases sociales aquí, que venían a buscar ese predicador tan raro, tan peculiar. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está anunciando? Brusco en su forma de comer, brusco en su forma de vestir, aunque vimos que eso tenía que ver también con un carácter humilde, porque él era hijo de un sacerdote y podía haber aspirado a ser el sumo sacerdote también, pero él no estaba aspirando a eso. Él era una ¿qué? Una voz, un instrumento, un mensaje de parte de Dios, una boca. Pero la gente viene a él y él lo recibe de esta manera. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y la multitud estaba ahí escuchando a este predicador poco tierno. Obviamente Juan era un predicador de esos que no va a tener muchos likes, ¿cierto? Muchos me gusta. No, no, no. Era un predicador impopular, diferente a los que la gente quiere oír. ¿Cómo sería Juan el Bautista el día de hoy? Si se encuentran ustedes con un predicador así, estoy seguro que sería odiado por las multitudes. Y quiero pensar, hermanos, lastimosamente, los predicadores en nuestra época se cuidan mucho de actuar de esta manera. Los predicadores hoy día nos cuidamos mucho de hacer sentir mal al público. Los predicadores hoy en día no queremos, no debemos hacerlo, de hecho, ¿no? Herir, ofender, hacer sentir mal. Nos cuidamos bastante de eso. Pero es muy interesante que el mensaje de Juan es directo. Generación de víboras. ¿Por qué no queremos expresar la Biblia tal cual como está? Y quiero pensar en los que abrimos la Biblia para enseñarla. Porque no queremos pagar un precio, no queremos ser odiados por la multitud. Estamos pensando más en ser reconocidos, en tener seguidores, personas que vayan detrás de mí, que en expresar la palabra de Dios tal cual como está. Pero yo le doy una noticia a la iglesia. El pecador no necesita sentirse bien. No, no, no. El pecador necesita sentirse mal. Necesita reconocer que es un pecador. Necesita un cambio de vida y necesita un mensaje contundente. Hermanos, si creemos que el pecador necesita sentirse bien, estamos fallando porque el pecador ya se siente bien así. El pecador no siente que está haciendo algo malo. Llévele el evangelio al primo, al familiar, al compañero de trabajo. Mira, yo no he robado, yo no he matado a nadie. Yo le doy plata a mi madre, soy un buen esposo, un buen padre. ¿Cree que el pecador necesita sentirse bien? No, no, no. El pecador ya se siente bien así. Hermanos, el mensaje es contundente y el pecador necesita sentirse mal, necesita sentirse miserable, necesita sentirse una basura para poder llegar a los pies de Cristo. Y Juan iba con un mensaje directo: generación de víboras. En Hechos 2:23 me vino a la mente esta semana eh, eh, el Pedro, que era un personaje tan poco tierno, dice que estaba dando un discurso a los fariseos, a judíos, a lo que hubiera ahí, y hablando de Jesucristo dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, les dice a ellos en la cara: prendisteis
y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Y dice el versículo 36, sepa pues, les dice en la cara, el que negó a Jesús por miedo, acá está actuando en el espíritu. Muy interesante. A veces la ternura parece ser de Dios, pero a veces no se necesita ternura. Porque uno que no estaba guiado por el Espíritu Santo, negó a Cristo, negó a su propio maestro. Pero uno guiado por el Espíritu Santo está parado aquí diciendo, ustedes mataron al autor de la vida. Y les está juzgando directamente, los está señalando. Y les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, gloria a Dios, porque es así, le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué logra un mensaje así directo, hermanos? ¿Qué puede lograr? Bueno, varias cosas, vamos a verlo más adelante, pero al menos aquí en Hechos, versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué haremos? Y esta es la segunda frase que vamos a repetir mucho hoy. Una pregunta, ¿qué haremos? Me gusta más decir, ¿qué hago? Porque es personal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y eso fue lo que salió del mensaje de Pedro en Hechos 2, ¿cierto? Regresamos acá. ¿Qué haremos? Hermanos, cuando pienso en el mensaje de Juan el Bautista, generación de víboras. ¿Cuánto cuidado hay que tener con la iglesia, hermanos? Cuidado de hablar de la homosexualidad. Puede haber un homosexual por ahí en el público y se puede ir porque se ofende. La idolatría. ¿Y si hay algún idólatra? ¿Habrán idólatras dentro de la iglesia? Estoy seguro que habemos muchos. Y si hay un idólatra, hermano, usted no puede enseñar de la idolatría en la iglesia. De la pereza. ¿Se podrá enseñar de la pereza? ¿Es bíblico hablar de la pereza en la Biblia? ¿Y si hay algún perezoso por ahí, qué pasa? La avaricia. ¿Se puede nombrar la avaricia? ¿Algún avaro tal vez en la iglesia? ¿Entre los visitantes algún avaro? Hermanos, ¿podemos enseñar del yugo desigual en la iglesia? Es que sabemos que hay personas en el público que viven en yugo desigual, con una relación en yugo desigual, no solamente sentimental, sino en los negocios, con un socio inconverso. ¿Se podrá hablar de eso en la iglesia si sabemos que hay gente que vive en yugo desigual? ¿O arrancamos las páginas de nuestra Biblia, hermanos? ¿Podemos hablar de la rebeldía? Los predicadores podemos hablar de la rebeldía porque sabemos que hay hermanos rebeldes en nuestra congregación. Arrancamos la página de la Biblia donde habla de la rebeldía para no herir, porque hay su sensibilidad, pero sensibilidad negativa. Sensibilidad debe de haber positiva. El mensaje logra dos cosas, hermanos, y eso vamos a verlo más adelante. La frase recurrente en estos casos, cuando el predicador es directo, ese hermano preparó el mensaje para mí. Eso se dice. Lamentablemente eso se dice. Es que el hermano preparó el mensaje para mí. Pues claro, lo he preparado para ti, hermano. A mí también me afecta ese mensaje, porque si el predicador cree que ese mensaje es solamente para el público, mire, el primero que tiene que ser redarguido es el predicador.
Y les doy una noticia, claro que lo he preparado para ti, mi hermano. He orado por ti muchas horas. He preparado este mensaje por ti muchas horas. Pero cuando estoy diciendo no es James, sino todos los que pasan por aquí, ¿cierto? El que pasó el martes, el otro domingo, el hermano que lo hizo. Claro que lo hizo para ti, hermano. Es que si no te sientas ahí a esperar que te hable a ti, pues sencillo, yo puedo predicarle a un espejo y ya está. Pero claro que el mensaje es para ti, lo preparé para ti, hermano y hermana, con mucho amor además, porque sé que hay necesidades en tu corazón y en el mío también. Esa es la realidad. Generación de víboras. ¿Qué podría lograr eso, hermanos? ¿Qué podría lograr? Pero primeramente ustedes, hermano, después del Señor, son la razón de ser del ministerio. Después del Señor, ustedes son la razón de ser del ministerio. Es la verdad. Y tampoco, nunca el deseo del predicador es preparar un mensaje para ofender un público. No, no, no creo que sea eso. No, no, no. No cabe en la cabeza de nadie. Voy a preparar un mensaje para ofender a los hermanos, para que fulano se ofenda y se vaya. No, 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 hermano. El predicador no debe estar haciendo eso. Si llegara a pasar, hermanos, pues sería algo muy delicado, ¿no? Creo que sí. Pero jamás ese es el sentir. Juan el Bautista no les estaba diciendo eso para ofenderlos. Creo que Juan estaba hablando a una audiencia terca. Inicialmente el pueblo de Israel venían de 400 años de silencio de Dios. Dios no había hablado profecía ni palabra alguna a su pueblo. Y ahí había mandado a uno que estaba profetizado, ya lo vimos. A una nación que venía de 400 años de hipocresía y mucho más para atrás, si contamos la historia. Y necesitaban un mensaje que les sacudiera, que les hiciera entender que el camino de ellos no era un camino bueno que agradara a Dios. Lucas 3:7, donde estamos, la segunda parte que dice, vamos a leerlo todo, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En pocas palabras, Juan les está diciendo, ¿quién les dijo a ustedes que van a escapar del castigo? ¡Ja! ¿Quién les dijo eso? Esa es la interpretación de ese pasaje. Él sigue en su tónica. Él no ha cambiado su discurso. ¿Quién les dijo que van a huir de la ira venidera? Sáquense en eso de la cabeza. ¿Por qué? Añade, versículo 8, haced pues. Y quiero, bueno, haced o hacer. Haced pues, ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Haced, haced. Esto es un verbo muy, que tiene que ver con acción. Hemos visto eso, ¿cierto? Actuar. ¿Será necesario actuar? Hermanos, ¿es necesario actuar? La práctica. Hablamos de la práctica a veces, ¿cierto? De hacer, no tanto decir, sino que hacer, actuar. A práctica, acción. Pero habla de frutos. La Biblia habla de frutos, hermanos. Por toda la Biblia habla de frutos. Hay frutos que no son dignos de un arrepentido.
Pero hay frutos que se ven y son dignos de una persona arrepentida que ha ido a los pies de Cristo. Ser frutos dignos, una evidencia, una evidencia de que la persona ha nacido de nuevo. Hablamos para esta época. Para esa época era una evidencia de que el que venía para ser bautizado estaba arrepentido, ¿verdad? Testimonio, testimonio. Y es algo que le toca a la iglesia en la actualidad. Testimonio. Primera de Juan 1:6 tiene algo que ver con eso. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos, no, ¿es qué? ¿Qué dice acá? Si alcanzan a leerlo de atrás, ¿qué dice acá? Hacer, ¿cierto? Pero acá Juan, el apóstol que escribe estas cartas, dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos y no practicamos, no hacemos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y capítulo 2 ahí mismo, versículo 4 de Primera de Juan 2:4, el que dice, yo le conozco, ¿y no qué? Y no guarda sus mandamientos, hay que hacer, hay que hacer. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda, el que hace su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto, y no hay otra forma, sabemos que estamos en él. Hacer, hacer frutos, evidencia, dignos de arrepentimiento. Y ese era el mensaje de Juan. Es interesante, Juan se preparó 30 años para cumplir un ministerio de 2 años, 2 años largos. ¿Qué ministerio tan corto, pero tan contundente también? ¿Qué preparación tan larga para un mensaje tan corto? ¿Perdió el tiempo Dios con Juan? Contundente. Sed frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen con el mismo cuento de que tenemos a Abraham por padre. Eso es lo que Juan les está diciendo. Ahí no empiecen a decir dentro de vosotros ahí en sus mentes, mire, es que Abraham es nuestro padre. Y ese Juan, le digo, tremendo, ¿cierto? Tremendo personaje. En pocas palabras, la nación de Israel estaba equivocada, porque de ellos pertenecían a una nación escogida por Dios, es verdad. Abraham, el patriarca, había recibido una promesa de parte de Dios de que levantaría una generación para Dios a través de su linaje. De la nación de Israel vino la ley, el culto, los profetas, el Mesías mismo. ¿Tenían privilegios ellos o no? Yo creo que sí. Yo creo que tenían mucho privilegio en todo caso, ¿no? Pero hermanos, Juan les está diciendo, mire, eso sin arrepentimiento no sirve de nada. El pertenecer a un linaje sin fe no sirve de nada. Hay que creer, hay que creer. Y algunos de ellos creían que por el hecho de ser israelitas, automáticamente les convertía en salvados. No, no, no. Sed frutos dignos de arrepentimientos.
Por eso mismo, por eso mismo está Romanos 9 escrito. Un pasaje, hermanos, que los calvinistas lo tergiversan totalmente. Aquellos que dicen que es que venimos con una varita mágica elegidos desde la eternidad. ¿En qué están pensando, hermano? ¿En qué están pensando los que vienen con este mensaje? Que utilizan Romanos 9 para decir que el Señor aborrece y condena al que quiere y que salva y ama al que quiere. Eso no es la soberanía de Dios, así no es como la Biblia la presenta. Era el mismo problema. No comiencen a decir que son hijos de Abraham y que eso basta. Es lo que Juan está diciendo ahí en ese mensaje. Por eso Romanos 9 está escrito, era la misma historia. Pablo dice, sí, de ustedes viene la ley, claro, el culto, pero es el mismo mensaje, es la misma historia. Y cuando veo aquí la situación, estaba preparando el estudio cuando leía esto, bueno, ¿qué será lo que Juan quiere decir? Y el Señor me llevaba a mirar unos pasajes, no los vamos a leer a todos por tema del tiempo, pero voy a nombrar algunos israelitas que no fueron salvados. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Venga, hermano. No era la nación elegida de parte de Dios. No estaban predestinados desde la eternidad para ser una nación que el Señor iba a salvar. Estoy en contra de las escrituras, hermanos. Eso dice la Biblia. ¿Qué pasó con los hijos de Coré? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Se rebelaron contra Dios mismo. Y tuvieron la oportunidad de cambiar de opinión, ¿cierto? No, no, no. Siguieron adelante en su revelación. ¿Israelitas ellos o no? Claro que sí. ¿Y qué pasó con esos fulanos? ¿Qué pasó? ¿Recuerdan? Se los tragó la tierra. ¿Para qué? Para llevarlos al cielo, hermano. Israelitas, de una nación elegida. Claro que sí. Cuando Moisés venía de recibir la ley, había una rumba tremenda allá abajo, ¿recuerdan? Aarón, su hermano, negligente, mediocre, se prestó para que la nación, él mismo hizo el becerro para adorar. Y viene Moisés, uno que sí tenía reverencia por el Señor, tira las piedras de la ley al suelo, las vuelve pedazos y dice, ¿quién está por el Señor? ¿Quién? Y algunos reconocieron que habían fallado, estaban adorando una imagen de oro y vinieron y se pararon detrás de Moisés. ¿Quién más? ¿Quién está por el Señor? Y algunos venían, seguían viniendo y se paraban al lado de él, arrepentidos. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Hubo algunos que se quedaron del otro lado, que no quisieron arrepentirse, que su corazón fue arrogante, fueron orgullosos y se quedaron del otro lado. ¿Y sabe qué? Moisés, que era el hombre más manso de la tierra, pero no menso, que reverenciaba a su Dios, que había tirado las tablas y las partió en pedazos, se ciñó de espada. Y los que vinieron con él a matar a los que siguieron en la rebeldía. El juicio de Dios. Y esos que murieron ese día, ¿dónde creen que están, hermanos? ¿Dónde creen? ¿Los mató Moisés y los arrepentidos para que vayan directo al cielo? Nadab y Abiú, sacerdotes que ofrecieron juego extraño que Jehová no había pedido. Puedo pensar en muchos casos, el tiempo no me va a dar. Pero si pensamos en la mayoría de los reyes de Israel, ¿cómo eran? Perversos. Perversos, apartados de Dios, inclinados a la hechicería, a la idolatría, pasaban a sus hijos por juego para ofrecérselos a Moloc. Están en el cielo esos reyes, hermanos.
israelitas, todos ellos que le estoy nombrando. Manasés, Amón, reyes perversos israelitas, están en la presencia del Señor. Pero quiero pensar en el otro lado, hermanos. Gentiles, gente que no tenía nada que ver con una nación elegida, amada por Dios, escogida por Dios, el soberano Dios, que creyeron, que obedecieron y recibieron la gracia de Dios. Ese es el mensaje, hermanos. Crea en la gracia de Dios. Ese es el mensaje. Porque en otras palabras, Satanás también está gozoso con los que están diciéndole al mundo que usted necesita nada para ser salvo. Acostarse en una hamaca y esperar si estaba predestinado desde la eternidad. Ese es el mensaje del calvinismo, hermanos, para el que no lo conoce. Usted está predestinado, trae un chip desde la eternidad y Dios allá con un control remoto lo activa en cualquier momento y ahí es salvo. ¿Pero qué hay que hacer para eso? Esperar que se active el chip. Puedes comprar una hamaca y esperar. Bueno, muchos de esos que se quedaron esperando hoy están en el infierno. Cree. Personajes, voy a pensar en Rahab, la prostituta de Jericó, una nación enemiga de Israel. ¿Recuerdan? Josué 2, rápidamente del 9 al 11. Esa mujer llegó a expresar estas palabras. Una ramera, una prostituta. ¿Qué decía? Sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Sé. Ah, bien. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos ¿qué? Porque hemos oído. Hay muchos que han oído y se han quedado oyendo y mueren oyendo. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. Atención, hermanos, atención con esta declaración, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué manifestación? De una prostituta, de una mujer de un pueblo enemigo. ¿Dónde está Rahab, hermanos? Por no hacer parte del pueblo de Israel. ¿Dónde está? Lean Mateo 1. En la genealogía, de ahí de esa línea, nació Jesucristo. Y está ahí, escrita en ese libro. Otro, el leproso, hermanos, este me encanta. Lucas 17:15. Ya sabemos, los leprosos vinieron para ser limpiados por el Señor. Algunos se fueron, la mayoría, casi todos. Pero dice el versículo 15, entonces, un gentil, un samaritano. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió. Hermanos, conozco muchas personas que han recibido beneficios de Dios. Familia mía, personas que conozco de aquí, que vienen, que se congregan y han recibido beneficios de Dios. Han sido sanados. El Señor les ha devuelto el hogar, el trabajo, la salud, que cualquier cantidad de cosas. Históricamente lo he visto. Viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, un gentil, un extranjero. Seguimos. ¿Qué tal Ruth, la moabita? Aquella mujer extranjera donde Noemí quedó viuda, sin hijos, quería regresar a su nación, y esta Ruth había visto algo especial en Noemí, había visto algo especial. ¿Qué era? Hacer frutos dignos de arrepentimiento, un testimonio, una vida. Y esa muchacha quiso ir con esa anciana o con esa mujer.
Y Noemí le insistía, no, no, quédate acá, usted es de acá. Ruth dijo estas palabras. A donde quiera que vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Una extranjera. La historia está contada también ampliamente de esta mujer. Lean el libro de Ruth. Naamán el sirio. Segunda de Reyes 5:15. Hermanos, por tema del tiempo corro, pero Segunda de Reyes 5:15. Un sirio, un militar que vino para ser sanado. Allí el profeta Eliseo fue el instrumento que Dios usó. Pero dice el versículo 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco. ¿Cuándo? Ahora, antes no conocía, antes estaba ignorando, antes estaba mirando otras cosas, pero vio en el beneficio de Dios en su vida. Y dijo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora conozco, no hay otro Dios como el Dios de ustedes. Eso es lo que queremos que nos diga nuestra familia. No hay un Dios como el Dios de ustedes, los evangélicos o como nos quieran llamar. Pero ¿qué ven en nuestras vidas? ¿Qué ven? Más temor que ellos, más asustados con la guerra, más asustados con el COVID, temerosos, más boquisucios, más perezosos. ¿Qué ven en nosotros? Pero este hombre dijo, ahora conozco que no hay Dios en la tierra sino el Dios de Israel. Versículo 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Cuándo? De aquí en adelante. ¿Cuándo vas a empezar, amigo, que dices que has nacido de nuevo, que dices que aceptaste a Cristo? ¿Cuándo vas a empezar a obedecerle? ¿Con el bautismo? ¿Con tu testimonio, con tu vida, con testificar a otros a Cristo? ¿Cuándo vas a empezar? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. Desde ahora en adelante, dijo Naamán el sirio, un gentil, un extranjero. ¿Dónde estará este hombre ahora? ¿Estará en el infierno por ser un gentil? El centurión, hermanos. Mateo 8:5. Un centurión. Y dice, Mateo 8:5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, ¿cómo? Rogándole. Si no vienes humillado a Cristo, si vienes pensando que no necesitas de Él, pues Cristo va a decir, usted no necesita de mí. Usted es bueno, usted trabaja, usted no roba, usted no mata, usted no necesita de mí. No, no, no. Humillados ante Él. Rogándole y diciendo, versículo 6, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno. ¿Cómo dijo? No soy digno. No tiene que sentirse bien, tiene que sentirse mal. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso se llama fe. Eso se llama depositar fe en uno que sana y salva. No esperar que venga una madrina y le ponga un varillazo en la cabeza y usted va para el cielo. No, no. Eso no es lo que la Biblia enseña. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, al otro ven y viene y mi siervo hace esto y lo hace. Autoridad, que también pesa mucho
y cuesta mucho aceptarla. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel, la nación por la que he derramado lágrimas. ¿Sabían que Jesús derramó lágrimas? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta los pollitos? Y no quisiste. ¿No qué? No quisiste. Entre otras cosas, me gustó la idea de un hermano. El calvinismo presenta a Dios como uno que escogió unos para salvar, otros para condenar, y viene y llora y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise? ¿Cómo así? En ese orden de ideas, ese Jesús es un Jesús hipócrita, es un Jesús ridículo, que escoge unos para salvar, otros para condenar, y después viene a decir que está llorando por ellos. Eso es la idea de lo que muchos enseñan. Pero es muy interesante que dice que Jesús se maravilló, versículo 10. Ni aun Israel le ha hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Gloria a Dios por la palabra de él. Vendrán muchos, ¿de dónde? Del oriente, del occidente, de aquí, de allá, negros, blancos, extranjeros, asiáticos, pobres, ricos, indígenas, negros, pero que tienen que creer. Que tienen que creer. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Y se sentarán. Con Abraham, Isaac y Jacob. Yo voy a estar ahí, hermanos. No por ser buena gente, no lo soy. No lo soy, no vamos a estar allí por ser buenas personas. Porque nos hemos humillado ante Dios, ante el Salvador. Y hemos reconocido la cochinada de personas que somos. Al menos eso pasó en mi vida. Y voy a estar ahí con Abraham, Isaac y Jacob. Y no soy judío. Maravilloso, ¿no? Finalmente no era por ser descendientes de Abraham, ni conocer la ley, ni nada de eso. Por eso Juan, volvamos a 3:8, dice que puede Dios levantar hijos aún de esas piedras, Abraham. Y las piedras sin duda podrían representar al pueblo judío. Recuerdo las piedras que se pusieron en Gilgal, ¿no? Podrían representar la nación judía, pero la piedra también representa la dureza de un corazón. Luego, también el Señor dice en su palabra que la descendencia de Abraham, obviamente por la fe, sería como las estrellas del cielo. Y eso somos. Hay una multitud de personas, según Apocalipsis, que vamos a estar allá entonando himnos en el cielo. De todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Obviamente este mensaje era un mensaje ofensivo para un israelita. Usted decirle a un israelita, a un judío, que no, que de ser descendiente de Abraham, que viene juicio para ellos mismos, era un mensaje ofensivo. Y el versículo 9, que también es algo poco nombrado por los, por nosotros a veces, los predicadores, y el juicio de Dios. Eso también era muy ofensivo para un judío. ¿Por qué me va a juzgar Dios? Yo soy descendiente de Abraham. Versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Esto es juicio, un contexto de juicio. Todo árbol que no, ¿qué? Que no da fruto, que no está haciendo, que no está funcionando. Y Juan sigue siendo poco sutil. El hacha está lista para ustedes. Generación de víboras que creen que por ser descendientes de Abraham. No, no, no. El hacha está lista ahí a la raíz. Está lista. El juicio está listo para ustedes. Y aún el versículo 17 nuevamente habla de fruto y de juicio. Avancemos hasta ahí, 3:17. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja
en fuego que nunca se apagará. Ese es el mensaje. Y ese era el mensaje de Juan el Bautista para la multitud. Vamos a avanzar un poco rápido. Versículo 10 que dice, y la gente. Ahí la palabra original de gente habla de multitud, ¿no? Venían muchos ahí. Dice, y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Podían haber dicho, ¿y a qué le pasa a este mal vestido, loco? Nos viene a tratar así. Todavía venimos a él y nos despacha de esta manera. El mensaje puede ocasionar dos cosas. ¿Qué haremos? Y la respuesta, versículo 11, es contundente. Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Sencillo. ¿Qué es eso? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Actuar como tal, como uno arrepentido. La práctica, ¿sí o no? Versículo 12, también venían publicanos. Estos eran funcionarios del gobierno que recogían el billete, trabajaban en la DIAN. Y ellos venían, ¿y qué le decían? A ese tosco, a ese hombre como medio grosero, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Maestro, Juan el Bautista. Y usted, si pasa por acá, entra Juan el Bautista hoy y salen los muchachos, los jóvenes que normalmente van a recibir las personas. Maestro, venga, doctor. Esa es la palabra original, doctor. Esa es la original, doctor. No, 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 hermanos. Pues obviamente hay que salir a recibirle, pero uno no le dice doctor a uno que viene en esas fachas. Pero la contundente del mensaje de Juan estaba logrando algo en esos corazones duros de piedra. Y es interesante que venían para ser bautizados. Eso habla de arrepentimiento, porque era bautismo de arrepentimiento. ¿Qué haremos? Versículo 13, él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y aquí simplemente está hablando de honradez. Deben demostrar los frutos de arrepentimiento. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Simplemente está hablando de integridad, integridad, frutos, hacer dignos de lo que hemos profesado. También dice eso Efesios, como aquellos que hemos profesado piedad. Marcos 6:20, aún Herodes le oía con gusto. Marcos 6:20, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Vamos a ver más adelante eso si el Señor lo permite. ¿Sabe qué le decía Juan, un descachalandrado como Juan, al rey Herodes? ¿Sabe qué le decía? ¿Qué le decía? Del amante que tenía, la mujer de su propio hermano. ¿Qué le decía? No te es lícito tenerla. Hombre, Juan le hablaba al rey así. ¿Con qué autoridad? Bueno, dice que Herodes aún le oía de buena gana. Eso acabamos de leer ahí, ¿cierto? ¿Qué haremos? ¿Te gustaría preguntar eso cuando escuchas un predicador, hermanos? ¿Qué haremos? ¿Qué entonces qué hay que hacer? Un mensaje contundente, un mensaje así tiene que sacudir al pecador, ¿o no? Hay dos opciones. O le sacude, o le tocan el espíritu, o le tocan la carne. Un predicador como Juan el Bautista da dos opciones. Que la gente venga y le diga, ¿qué haremos? La otra opción es cortarle la cabeza, hermanos. La otra opción es cortarle la cabeza. ¿Dan ganas, sí o no?
Esa es la otra opción. ¿Saben cómo murió Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. Algunos vinieron y le dijeron a ese predicador brusco, ¿qué haremos? Pero también ocasionó el odio y su propia muerte. Dos opciones, no hay otras. El oyente se va ofendido o se queda y actúa compungido de corazón. ¿Qué haremos? Lo primero es un arrepentimiento, sentimiento y conciencia de culpa. Era lo que Juan quería lograr, que tuvieran una conciencia de culpa, reconocer que había la necesidad también de abandonar el pecado, un cambio de pensamiento y de actitud. Era la idea de Juan el Bautista. No era porque odiara a la nación, no era porque quería que se ofendieran y ya. Era que quería sensibilizar sus corazones, quería que hubiera un cambio de actitud, que entendieran. Y esto iba a ser clave para la segunda parte del mensaje. Voy a leer desde el versículo 15. Cuando el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno, ¿cómo era? Más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él. La primera parte del mensaje del Juan Bautista era que ellos se sintieran miserables. La segunda parte vendría con el Evangelio, con el mensaje del Mesías, del Salvador, uno que vendría a poner su vida. Mateo 3:2 nos muestra a Juan una y otra vez predicando esto. Mateo 3:2 dice, diciendo, ¿qué decía? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego Juan va a la cárcel, eso lo vamos a ver si Dios lo permite después. Y en Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, el mismo Jesús vino con el mismo mensaje. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Arrepentidos porque ¿qué? El reino de los cielos se ha acercado. Y ahora viene Jesús, después de que Juan fue encarcelado. Versículo 15 diciendo, Jesús mismo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. ¿Y qué? Y esperen la varita mágica y creer en el Evangelio. Ese es el mensaje. Esa era la idea de Juan. No era ofenderles para que se devolvieran y se fueran sin arrepentirse. Todo lo contrario, que se ofendieran con ellos mismos, no con el predicador. No, no, no. Y se sintieran culpables y creyeran en el Evangelio. ¿Qué mensajero? Concluimos pues que este bautismo era un bautismo momentáneo, ¿no? Hay que explicar eso. Y era para sensibilizar, para preparar los corazones, llevándoles a creer en Jesucristo mismo. Incluso, luego sería necesario el bautismo cristiano, aún por los que Juan se habían bautizado. Y voy a leer 5 versículos en Hechos 19. Si quieren lo pueden leer ahí en la pantalla. Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Cuándo qué? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cómo así? Entonces él les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Ah, interesante. En el bautismo de Juan. Era preparar el corazón, era decirles, mire, a la nación de Israel especialmente y a todos los, porque mire, venían soldados romanos de todo lado, trabajadores del gobierno, los de la DIAN, todos venían a él. Y era el mensaje, preparar los corazones para creer en el que sí salvaba. Incluso, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Pero esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados
en el nombre del Señor Jesús. O sea, el bautismo que practicamos hoy día, bautismo cristiano, es después de creer, un paso de obediencia, no para ser salvados, pero es después del arrepentimiento. ¿Entendimos eso, hermanos? Juan era sensibilizando los corazones. El Señor nos ayude a entender sus propósitos en nuestras vidas, hermanos, y, y a querer glorificar al Señor en nuestras vidas. Hermanos,